Era una de esas tardes sofocantes de agosto en la Ciudad de México, cuando el aire parecía pegarse a la piel y el cielo cargado amenazaba con desplomarse en cualquier momento. Yo estaba en el apartamento de Coyoacán, intentando distraer a Lucy con un rompecabezas, mientras doña Coco, como siempre, se encerraba en su habitación, fingiendo que no existíamos. Beto había partido hacia Madrid hacía 2 semanas, y desde entonces, mi suegra se había convertido en otra persona. O mejor dicho, había mostrado quién era en realidad. Dejaba ollas sucias en el fregadero para que yo tuviera que lavarlas de nuevo. Olvidaba avisarme cuando necesitaba algo del mercado, y sus comentarios pasivo-agresivos eran diarios. Mi hijo merecía una mujer más hacendosa. Tragaba saliva, masticaba mi orgullo y le sonreía a Lucy, pero esa tarde, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. La gota que colmó el vaso fue cuando Coco salió de su cuarto. Me miró con ese aire de superioridad y soltó: ya que mi hijo se fue, tú y la niña deberían irse. Esta es casa de familia, no de arrimados. No podía creer lo que escuchaba. Me quedé paralizada, con Lucy en brazos, mientras la rabia y la desesperación se mezclaban en mi garganta. No tenía celular. Coco lo había perdido. Ni dinero, porque Beto siempre dejaba todo en sus manos cuando viajaba. Miré por la ventana y vi las primeras gotas de lluvia golpeando el cristal. La tormenta de agosto estaba llegando y no me quedó otra opción. Tomé a Lucy, un abrigo viejo, y salí. Las escaleras del edificio parecían interminables y con cada paso sentía el suelo temblar bajo mis pies. Cuando la puerta del edificio se cerró tras de mí, la lluvia ya caía a cántaros. Corrí hacia el parque más cercano, con Lucy llorando en mi hombro. Nos sentamos en un banco mojado. Yo la cubría con el abrigo mientras el agua me escurría por el rostro. Y no era solo de la lluvia. En ese momento, no sabía si estaba más asustada o furiosa. Solo sabía que, por primera vez en 1900 años, no tenía a dónde ir. En el banco mojado abrazaba a Lucy tratando de protegerla de la lluvia que se intensificaba. Mi mente daba vueltas. ¿Llamar a Beto? Imposible. El celular estaba en el bolsillo de mis jeans, que Coco había mezclado con la lavada y desaparecido. ¿Pedir ayuda a un vecino? Todos adoraban a doña Coco, la viudita sufrida. Fue entonces cuando escuché a Lucy sollozar: tengo frío, mamá. Temblaba, y yo también, pero no de frío. Era el miedo de no tener un techo, de no poder proteger a mi hija. Entonces vi a un policía pasar en su auto y en un acto de desesperación levanté la mano y grité. Se detuvo, nos miró empapadas y preguntó: ¿todo bien, señora? Tragué seco y respondí: no, nos echaron de casa. En la comisaría, mientras Lucy dormía envuelta en una manta que un policía amable le dio, descubrí la ironía más cruel de mi vida. El apartamento estaba a mi nombre. Beto, para evitar problemas fiscales, lo había puesto bajo mi nombre años atrás, y nunca me lo dijo. Cuando los policías lo llamaron a Madrid, su voz tembló al teléfono. ¿Qué hizo mi madre? Mientras, doña Coco, frente a los oficiales, se transformó en una fiera. «Es mentira, mi hijo es el hombre de esta casa», gritaba, hasta que un agente mostró los documentos. Se puso blanca. No sentía alegría, solo un cansancio profundo. Sabía que nada volvería a ser igual, ni mi matrimonio, ni mi relación con Coco, ni mi vida en México. Cuando Beto llegó de Madrid al día siguiente, fue directo a la comisaría. Nunca olvidaré su mirada al vernos allí. Lucy aún con el mismo abrigo mojado, yo con ojeras de una noche en vela. Intentó abrazarme, pero me aparté. Por primera vez en 8 años de matrimonio, no quería su consuelo, quería respuestas. ¿Por qué nunca me dijiste que el apartamento estaba a mi nombre? Bajó la cabeza, frotándose las manos como hacía cuando estaba nervioso. Porque sabía que mamá, que ella, no terminó la frase. No hacía falta. Siempre supimos cómo era Coco, pero Beto prefirió cerrar los ojos. Llevar a Lucy a casa de tía Carmen fue la única decisión sensata ese día. Necesitaba resolver las cosas con Beto sin que ella viera más peleas. De regreso al apartamento, en un taxi silencioso, finalmente le mostré los audios que había grabado a escondidas durante meses. La voz de Coco salía cortante de mi teléfono.
Eres una inútil. Hasta mi difunto esposo lo decía. Beto palideció. Al llegar, Coco estaba en la sala fingiendo normalidad. ¡Ay, mi... Betito ya te extrañaba! No terminó la frase cuando él estalló. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Era la primera vez que lo veía gritarle. Los días siguientes fueron un torbellino. Tío Rafa apareció con documentos y una propuesta: vender el apartamento. «Esta casa ya no es hogar para nadie», dijo mirando a Coco con decepción. Ella intentó su chantaje emocional. «Vas a dejar a tu madre en la calle». Pero hasta Beto estaba harto. Descubrimos que tenía una hermana en Tlalpan y dinero guardado que ni su hijo conocía. Cuando vendimos el apartamento, sentí un alivio agridulce. Ese lugar guardaba tantos recuerdos amargos, pero también fue donde Lucy dio sus primeros pasos. El día de mudarnos a España llegó más rápido de lo esperado. Haciendo las malas, encontré una foto nuestra, yo, Beto y Lucy en Día de Muertos, sonriendo antes de que todo se derrumbara. Casi la dejo atrás, pero al último segundo la guardé en mi bolso. En el aeropuerto, Beto me tomó la mano fuerte. «Vamos a empezar de cero, Val. De verdad esta vez». Quise creerle, pero tras todo mis esperanzas estaban hechas pedazos. Solo cuando el avión despegó y vi México volverse pequeño abajo, sentí que el aire atrapado en mi pecho desde esa tarde lluviosa en el parque por fin se liberaba. Llegar a Madrid en invierno fue un shock, no solo por el frío cortante al que no estábamos acostumbrados, sino por la soledad. Los primeros días nos alojamos en un Airbnb diminuto en Lavapiés. Yo pasaba horas mirando por la ventana a la gente pasar, hablando ese español distinto que dejaba claro que ya no estábamos en México. Beto tenía trabajo, pero yo volvía a ser solo la esposa del ejecutivo. Lucy lloraba por las noches preguntando por su abuela, y eso me destrozaba, hasta que un día en un café lleno de libros, escuché un acento mexicano en inglés. Era Javier, el dueño chileno que se convirtió en mi primera amistad en ese país frío. El café se volvió mi refugio. Empecé ayudando a Javier a organizar recitales de poesía. Cuando supo que daba clases de inglés en México, no lo dudó. «Aquí necesitamos alguien que enseñe sin tanto rollo británico». Mi primer grupo eran 4 amas de casa y un jubilado que quería entender las letras de los Beatles. Al principio titubeaba, pero cuando una señora de 70 años me llamó «profe», algo en mí encajó. Era poco dinero, pero era mío. Lo guardaba en una alcancía en forma de cerdo que Lucy eligió. Beto cambió en España, o quizás la culpa lo hizo abrir los ojos. Ahora se levantaba temprano para hacer café. Insistía en saber cómo me había ido el día. Aprendió a cambiar pañales correctamente. Una noche llegó con boletos para el Teatro Real. «Es tu cumpleaños atrasado», dijo. Lloré en el metro camino al teatro. Era la primera vez en años que alguien recordaba mi cumpleaños sin que yo lo recordara. Lucy fue la que más rápido se adaptó. En 2 meses, hablaba con acento madrileño y llamaba chulapos a los pombos de la Plaza Mayor. En la escuela hizo una amiga, Aitana, que le enseñó a animar al Atlético de Madrid. Guardaba cada dibujo suyo, cada novedad, como cuando llegó cantando «Cumpleaños feliz» con acento español. Pero algunas noches aún preguntaba por Skype, «¿Cuándo vamos a ver a la abuela?». Yo me congelaba y Beto inventaba excusas. La verdad era demasiado dura para una niña. 6 meses después llegó la primera carta. Reconocí la letra de Doña Coco antes de abrirla. «Querida Val», comenzaba, como si fuéramos amigas. Hablaba del asilo, en Tlalpan, del frío, de las otras señoras Cotillas, de cómo extrañaba a Lucy. La leí 3 veces antes de notar que temblaba. La guardé en un cajón y solo se la mostré a Beto una semana después. Él la leyó en silencio y dijo, «Tú decides si respondemos». Mi respuesta llegó en una noche de insomnio. Escribí en el cuaderno de recetas que traje de México una ironía involuntaria. Hablé de Lucy, del café, hasta del clima. Pero al llegar a Coco, las palabras fluyeron solas. «No te perdono por lo Pai. ¿Qué hiciste? Pero ya no tengo fuerzas para odiarte». Al día siguiente compré un sello en Atocha y la envié antes de arrepentirme. Al volver, vi a Lucy riendo con Beto en el parque, persiguiendo pombos.
Por primera vez desde esa tarde lluviosa en Coyoacán, sentí que quizá podíamos ser felices otra vez. Doña Coco nunca respondió a esa carta y me mentía diciendo que no importaba. Pero cada vez que pasaba el cartero, mi corazón se aceleraba. Fue Lucy quien rompió el hielo sin querer. Un domingo, hizo una videollamada a Coco sin que yo viera. Cuando escuché su voz, casi dejó caer el plato que lavaba. Corrí a la sala y vi a Lucy mostrándole un dibujo. Coco estaba en silencio, con los ojos húmedos. Yo di media vuelta y fui a la cocina a llorar. Beto me encontró allí abrazándome sin decir nada. Después de eso, algo cambió. Coco empezó a enviar cartas semanales a Lucy, con dibujos o fotos viejas de Beto. Las leía antes de dárselas, pero solo eran palabras de una abuela sola. Hasta que un día, junto a una postal del Zócalo, vino un sobre con mi nombre. Dentro una línea. Gracias por seguir dejándola ser mi nieta. La guardé en mi billetera, arrugada de tanto releerla en los días difíciles. El café de Javier prosperó, y con él, mis clases de inglés. De 4 alumnos pasé a tener grupos llenos, inmigrantes como yo, españoles preparándose para trabajar fuera. Un día, explicando phrasal verbs, me di cuenta de que era feliz. No la felicidad fingida de esposa perfecta que cultivé en México, sino una alegría simple y genuina, ganada con cada palabra que enseñaba, cada euro que era mío. 2 años después, Beto sugirió visitar México en verano. Me paralicé. La idea de volver a ese apartamento, de enfrentar miradas, de ver a Coco, pero Lucy saltó de emoción. Sí, quiero ver a la abuela y comer tacos. Acordamos quedarnos en un hotel, solo 10 días. La noche antes del vuelo no dormí, pero al aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, ese calor familiar me calmó. Era solo una visita, no un regreso. Doña Coco había envejecido, el cabello totalmente blanco, la espalda más encorvada. Cuando nos vio en el asilo, sus ojos se llenaron de lágrimas que secó rápido con un pañuelo. Lucy corrió hacia ella. Abuela. Yo me quedé en la puerta sintiendo a Beto apretar mi mano. Coco me miró un instante eterno y murmuró, «Estás más flaca». Era lo más cerca de un «lo siento» que obtendría. Asentí. No era perdón, pero sí paz. En ese momento ya no sentía rabia, solo lástima, por la mujer testaruda que eligió el control sobre el amor, por la madre que perdió a su hijo por orgullo, por la mujer que, como yo, también fue criada para creer que valía menos. En nuestra última noche en México, fuimos a la Plaza Garibaldi a escuchar mariachis. Lucy bailaba en brazos de Beto. Yo tomaba mi segundo margarita cuando, de pronto, empezó a llover, esa lluvia torrencial de agosto como la del día que todo cambió. Pero esta vez estábamos juntos, riendo mientras corríamos a cubrirnos. En el taxi de vuelta al hotel, con Lucy dormida en mis brazos, Beto me tomó la mano y dijo, «Madrid nos espera». Miré por la ventana las calles mojadas reflejando las luces de la ciudad y supe que tenía razón. La tormenta había pasado. Llevábamos cicatrices, sí, pero también nos llevábamos a nosotros mismos, más fuertes, más enteros, y cuando amaneció ya estábamos camino a casa.